resolver determinados materiales, como por ejemplo elementos como el bronce, metales, por ejemplo esa pelota de plástico. ¿Cómo la representamos? ¿Cómo hacemos para que quede cada textura e imite tal cual? Fíjense que arriba, bueno, le hice como si fuera una mesa de luz con un cajoncito. Es una caja de cartón con juguetes adentro y bueno, esos metales, esas superficies es lo que les quiero enseñar de cómo vamos a hacer para diferenciar una textura de la otra. Bueno, y fundamentalmente, como les contaba, nosotros tenemos como único recurso la pintura que en principio parece plana. ¿Cómo hacemos para decir, bueno, esto es un metal? ¿A qué recurrimos? Una de las cosas a que recurrimos es el color. Por ejemplo, en el bronce, como en este clarinete, digamos, dentro de los juguetes, los valores que vamos a usar va a hacer que esto sea bronce. ¿Y cuáles son los colores que vamos a usar? Bueno, ahora de a poquito vamos a ir aprendiéndolos. Yo tengo acá un pincel angular, un pincel número 4, y vamos a empezar a trabajar con los colores para que esto parezca. Yo ya di una base muy manchada de amarillos con siena y vamos a volver sobre esto. Voy a tomar un poquito de color maíz y vamos a empezar a manchar así con pequeñas pinceladas cruzadas, y de a poquito vamos a hacer aparecer ese metal. Entonces, por un lado tenemos el color, por otro lado los brillos que nos van a ir dando justamente la idea de qué se trata. Y otra de las cosas, si ustedes se fijan en todo este tipo de elementos que puse dentro de la lata, son todas figuras o esferas o cilíndricas que hacen que nosotros vayamos a saber dónde aplicamos la luz y la sombra y cómo trabajamos esta forma. Voy a ir agregando un poquito, seguimos con lo que es el bronce, un poquito voy a mezclar de siena natural porque es un bronce gastado sin pulir. Entonces voy a ir agregando un poco de siena, otros de los colores que ustedes van a ver, siempre siguiendo la forma, ¿sí? Tenemos el color, la forma como otro de los recursos, y después del siena le voy a agregar un poquito de óxido. Fíjense la forma, que es muy importante. Yo estoy dejando, acá voy bajando con la luz y le voy dando esa curva. Al poner acá un color oscuro, se va hundiendo hacia atrás y me permite empezar a darle la curvatura al bronce. Vamos a ir agregando de a poco. Estoy usando rojo óxido, sigo con el mismo pincel. Y bueno, y todos los detalles que ustedes después van a ir agregando hace que esto parezca un metal. Vamos a agregar de este lado, vamos a agregar del otro un poquito de óxido como para que esto se vaya para atrás. Ahora después vamos a seguir en otro paso, pero yo quiero mostrarles que, bueno, después tenemos un auto, uno de esos autos también metálicos, en color naranja, que si bien es metálico, lo vamos a trabajar de la misma manera, pero quizás vamos a dar unos focos de luz en algunos lados. ¿Y dónde yo lo destaqué este dibujo? Bueno, yo inventé todos los elementos, no saqué de ninguna foto, y fui agregando, entonces juego con las luces para diferenciar un elemento atrás y otro adelante. Sobre una base de naranja, por ejemplo, empezamos a trabajar los focos de luz. Y fíjense, voy trabajando en el centro. Esto, si nosotros vemos, es una figura cilíndrica, esta parte del auto. Entonces me voy a ir extendiendo despacito con la luz para darle justamente la forma esa cilíndrica que quiero lograr. Vamos a ir agregando, por ejemplo, acá en esta parte donde se va a levantar un poquitito más, voy a poner mucho más luz. La luz justamente tiene que tener superficie de donde agarrarse, vamos a decirlo así. Entonces, si esto está adelantado, está mucho más adelante que esta superficie, va a tener mucho más luz. Entonces voy a ir agregando naranja, un color, otro valor un poquito más claro. Y así siempre trabajando, ustedes piensen cuando pintan que están tocando la superficie de lo que pintan. Entonces yo toco esta superficie y este auto empieza a girar de alguna manera hacia abajo, a empezar la curvatura, voy a ir agregando otro naranja, y trabajo tal cual como si yo estuviera realmente teniendo el auto al lado y tocándolo con el pincel. Fíjense ya como la luz como levanta, voy a volver sobre esta
superficie de arriba del auto con un poquito de amarillo y ya empezamos a ver texturas. Vamos a poner un poco más de brillo, un poquito más de brillo atrás, porque esto está justamente más adelante que la superficie que sigue. Entonces tenemos como recurso los colores, los distintos valores, las luces, y vamos a seguir trabajando ahora con lo que es el bronce. Vamos ahora a trabajar también el otro recurso que tenemos de qué es lo que está atrás de estos juguetes, qué es lo que está adelante, qué son las sombras. Vamos a seguir un poquito más ahora con los puntos focales dentro de lo que es el clarinete. Vamos a volver sobre eso, como para que ustedes vean cómo empieza a cambiar esto y a aparecerse un metal. Sigo con el mismo pincel, voy a poner un poco de amarillo con blanco y voy a empezar a trabajar las luces más intensas. Como esta forma, como estamos diciendo, tiene una forma ya media cilíndrica, empiezo también a trabajar la luz de la misma manera, formando un arco. Vamos a hacerlo acá, continuando el arco, y ahora me voy a ir extendiendo con un poquito de amarillo, un poquito de naranja alrededor de la luz e ir manchando. Voy a humedecer un poquito el pincel, me voy a ir estirando, entonces ya empieza a tomar la forma de estas convexas o cilíndricas que les estoy hablando. Elegí en toda esta caja, si ustedes se fijan, todos los elementos tienen curvatura. Ahora voy agregando un poquito de siena natural. Fíjense con qué pocos detalles ya empieza a aparecer metal. Le voy a agregar un poquito más de óxido. Vamos extendiendo la pintura. Estoy trabajando con acrílico, color al lado de color, fundiendo el color. Vamos a ir agregando un poquito más de amarillo y ya ahí empieza a aparecer. Vamos a volver ahora a la cuestión de las sombras. Para que yo sepa que este clarinete está sobre el auto, vamos a recurrir a las sombras. Todo esto se los digo porque cuando uno quiere componer algo, uno tiene una foto, tiene que empezar a pensar y trabajar los elementos pensando estas condiciones. Entonces, ahora vamos al recurso de las sombras. Entonces este clarinete hay cierta proyección que la vamos a hacer acá sobre el auto, que me va a decir que está sobre el auto y el auto está por debajo y por detrás. Entonces vamos a tomar, yo utilizo en este caso para las sombras el color del elemento, en este caso el auto, que lo más parecido es un rojo óxido, y le agrego siempre un poquito de sombra natural. Esta es la forma más fácil de resolver una sombra, el color de la sombra. Entonces, al marcar con óxido acá la sombra, ya este auto empieza a aparecer por debajo. Vamos a marcar un poquito más. Y fíjense que cerca del clarinete es un poquito más oscuro, porque se apoya más el clarinete y acá hay un espacio más libre de luz. Vamos a otra sombra. Yo quiero despegar la pelota, que es una pelota de goma, que ustedes se van a dar cuenta que por el poco brillo no es metal. Entonces, tenemos siempre tres elementos: los valores del objeto que van a pintar, la forma, considerar la forma, en este caso fueron todas cilíndricas y esféricas, y la cuestión de las luces y las sombras. Y con estos elementos van a poder pintar realismo, van a poder hacer este guardajuguetes que realmente es lindísimo, lo van a buscar en la página de pintura decorativa y yo creo que todos se van a poner a pintar. ¿Vamos a leer los materiales? ¿Cómo no? Pero antes les recuerdo a dónde ustedes pueden encontrar todos aquellos detalles que le hagan falta. www.utilissima.com. Buscan nuestro programa y ahí van a tener todo: las fotos, los diseños, la acuarela.